Dos muertes en una carretera desierta. Teníamos muy pocas pruebas. Dos inspectores tras las huellas de un desconocido. Y disparó por aquí. Empezó siendo un asunto escabroso Le gustaba el lado oscuro. Buscaba sexo duro. y acabó en asesinato. Teníamos dos muertos en un coche, una carretera desierta y nada más. Cuando empiezas el turno estás un poco nervioso, ansioso, porque crees que en cualquier momento te puedes encontrar con algo. Y cuando lo encuentres no será algo sencillo e inocente, será algo más bien fascinante, más oscuro. Aquí la carretera Ortega es la última carretera rural. Para un agente de policía, las oportunidades están en los lugares remotos y a menudo son malignas. Condado de Orange, California, medianoche del sábado. La policía encuentra un coche detenido en la carretera Ortega con las luces encendidas y el motor en marcha. Dentro, descubre los cuerpos de un hombre y una mujer asesinados. La policía identifica a las víctimas gracias a sus carteras llenas de dinero y tarjetas de crédito. Son el doctor Kenneth Stoll, anestesista de 57 años, y su mujer, la doctora Caroline Opie Stoll, optómetra de 44. La policía cierra la carretera para estudiar el lugar del crimen. Allí acude la científica forense Lori Crutchfield para documentar la posición de los cuerpos. Él llevaba el cinturón de seguridad. Estaba sentado en el coche en el asiento del conductor e inclinado sobre el volante. Tenía heridas de bala en la parte izquierda del cuerpo. La chica estaba parcialmente dentro y parcialmente fuera del vehículo. No estaba bien sentada en el asiento, se había caído y tenía la cabeza en el regazo del señor Stoll. La noticia del violento asesinato llega a la prensa inmediatamente. La policía dice que el caso está lejos de cerrarse y que no parece ser de asesinato y suicidio. Los investigadores descubren que han sido asesinados volviendo de un restaurante. Había sido el cumpleaños de Caroline unos días antes y Ken le dijo a Caroline que la llevaría a cenar fuera. ¿Cómo se convirtió una cena de celebración en una noche trágica? En la oficina del sheriff, el inspector jefe Brian Heaney y su compañero Henry Villalobos están decididos a averiguarlo. Vuelven al lugar del crimen. Mira, pudo disparar desde detrás de ese árbol. O podría haber subido un poco y disparar desde arriba, a esa altura. Eso solo son 45 metros, un disparo fácil para alguien que tenga un rifle. ¿Por qué quisieron matarles? ¿Querían robarles el coche? En los 23 años que lleva en la policía, el inspector Heaney ha resuelto docenas de casos de homicidio, pero esta vez no sabe por dónde empezar. Lo que tenía que hacer era intentar comprender qué había pasado en el lugar del crimen y teníamos muy pocas pruebas. Por ejemplo, no teníamos casquillos. Y eso era importante porque nos decía que podían haber pasado dos cosas. O el asesino usó un revólver o recogió los casquillos. Y si usó un revólver, tuvo que usar uno de 8 disparos porque lo poco que sabíamos era que se hicieron 8 disparos. Pero es casi lo único que saben. Pasara lo que pasara, el asesino hizo un buen trabajo borrando su rastro. Quizá no dejó casquillos, pero dejó muchos agujeros de bala. Y estudiándolos, Crutchfield puede trazar la trayectoria que siguieron las balas. Pude ver que la bala penetró en la puerta desde el interior del coche y salió por fuera simplemente por el estado del metal del coche. Entonces metí el palo de trayectoria en el agujero de bala y di con la trayectoria aproximada de ella. Y analizando la carretera, encontré una posible marca de impacto, así que ya tenía otra posición que analizar. Y marqué una trayectoria. ¿Desde dónde podía haber disparado el asesino si esa bala entró por ese punto de la puerta? Crutchfield procesa el lugar del crimen en busca de pruebas, pero ella tampoco consigue encontrar muchas pistas. No había casquillos de bala, no había huellas dactilares que no fueran de las víctimas o de gente que sabíamos que encontraríamos, y no había ADN de nadie en la ropa o bajo las uñas de la señora Stoll. Sin testigos oculares ni pruebas físicas, los inspectores saben que les espera un trabajo duro. Barajan varias posibilidades. ¿Fue un asesinato al azar? ¿La iniciación de una banda? ¿Un trabajo por encargo? Incluso pensamos en la posibilidad de que fuera alguien que se había hecho pasar por un agente de policía.
Porque parecía que el vehículo se había detenido como cuando te para la policía, en un sitio iluminado, al lado de una cabina. Así que era alguien que se había acercado y de quien Kenneth no sintió miedo. Los inspectores necesitan saber más de las víctimas y por qué los querían matar. ¿Quién tiene un motivo? Es un buen sitio para empezar. Empiezas teniendo a la población de todo el mundo y buscas la manera de reducir la lista de sospechosos. Así que buscas a alguien que tuviera un motivo para matar a Carolyn o a Ken Stoll. 2 médicos asesinados a balazos como si fuera una ejecución en el condado de Orange. La policía siente cada vez más presión para encontrar al asesino. No sabían hacia dónde tirar. Estaban dispuestos a investigar cualquier teoría que les proporcionara algún sospechoso. Para resolver el caso, el inspector Heaney deberá indagar en las vidas de las 2 víctimas. Pero cuanto más profundiza, más extraño y oscuro resulta el misterio. En el sur de California, el asesinato de los doctores Kenneth Stoll y su mujer, la doctora Carolyn Opie Stoll, tiene desconcertados a los investigadores. Examinan detenidamente a las víctimas. ¿Quién era Carolyn Opie Stoll? ¿Quién era Kenneth Stoll? ¿Qué pensaba de ellos su familia? ¿Qué pasaba en sus vidas? Poco después de los homicidios, investigaron todos los aspectos posibles en busca de sospechosos en la vida privada del Dr. Stoll. En su vida profesional, colegas, trabajadores descontentos, antiguos pacientes, y pidieron órdenes de registro para su consulta, para ver si allí podían encontrar alguna pista. La consulta de Carolyn también estaba limpia. La doctora no tenía enemigos conocidos, y sus afligidos colegas no consiguen imaginar por qué alguien querría matar a una mujer tan buena. Casados desde hacía 14 años, los Stoll vivían en una lujosa casa en la prestigiosa Huntington Beach. A primera vista, podía parecer que lo tenían todo. Pero algunos familiares contaron a los detectives que en realidad su relación tenía problemas. Ken era muy infeliz en el matrimonio y Carolyn también. Pero Carolyn aguantó. Intentó sacar adelante el matrimonio. Creo que él había pedido el divorcio, se lo había pedido varias veces. Tengo entendido que Carolyn se negó. Iba a hacer todo lo posible para salvar su matrimonio. Otra fuente de presión en el matrimonio era la precaria salud de Ken. Tan solo 4 meses antes de los asesinatos le habían hecho un bypass cuádruple, pero incluso con la operación, los médicos no le daban muchos años de vida. La mortalidad miraba a Ken Stoll a la cara. Pero él no se rindió. Empezó a llevar una Biblia en miniatura en el bolsillo. Sabemos que hablaba de la muerte, parecía estar obsesionado con ella. Quería morir como el actor de Leyendas de Pasión. Quería que le matara un oso pardo en el bosque para que su espíritu se quedara en el bosque. Conociendo el estado mental de Stoll, Heaney no descarta un doble suicidio. Estaba muy mal de salud y parecía tener la moral muy baja. En cierto modo, se veía como una figura patética. Parecía raro pensar que ellos habían pagado a alguien para que los matara, pero tuvimos en cuenta esa posibilidad. Carolyn hacía de enfermera a Ken, pero no conseguía reavivar la pasión. Llenaba el vacío comiendo sin control y viendo la teletienda durante horas. Supimos que Carolyn tenía una deuda de $96.000. Casi todo eran gastos sin importancia. En la deuda no había nada significativo, aparte de la cantidad total, que nos diera alguna pista. Viendo sus gastos, parecía ser que simplemente compraba para satisfacer otras necesidades. Al revisar el registro de llamadas de los doctores, los inspectores sospechan que Carolyn no era la única mujer en la vida de Ken. Una recepcionista del hospital de 32 años llamada Adriana Vasco le había llamado varias veces el día que murió. Los inspectores le interrogaron sobre Ken Stoll. Entonces nos dijo que ella y Ken Stoll habían sido amantes, pero que las cosas ya no eran como antes. Eran muy buenos amigos, pero no amantes. Heaney le preguntó por qué llamó a Stoll la noche del crimen. Tuvo problemas con el ordenador de su casa y le había llamado porque él le había ayudado otras veces. A mí me pareció un atajo de mentiras, así que volvimos a interrogarla. Los inspectores salen en busca de información sobre la relación del doctor y Adriana Vasco. Hablaron con compañeros de trabajo, amigos, vecinos, y pidieron una orden para registrar el piso de Adriana. Así se hicieron una idea sobre la magnitud del romance y hasta qué punto Adriana estaba liada con Ken Stoll y la acritud hacia la esposa de Ken.
Los inspectores descubren que Ken y Adriana tuvieron una relación durante casi 10 años, pero no les queda muy claro si se trata de amor o de otra cosa. Ella era muy lista y sabía cómo tratar a los hombres. En mi opinión, era una gran manipuladora. Y Stoll cayó en su trampa. Él era un poco pardillo y estaba loco por ella. Y no tenía vida más allá del trabajo y el ejercicio que hacía. Él siempre acudía. Ella silbaba o lo llamaba a medianoche y él iba corriendo. Era como si los jueguecitos de Adriana lo hubieran despertado. Parecía que estaba más alegre. Él era increíblemente serio. Y ella era el estereotipo de chica latina. Una mujer muy picante. Él era en cierta manera su papito. Le compraba coches, le pagaba el alquiler, le compraba ropa, le buscaba trabajo. Le prometió que la cuidaría toda su vida. Lo era todo para ella, seguridad económica y emocional. Los inspectores siguen investigando la infidelidad. Stoll no tenía una amante, sino una doble vida. Con Caroline tenía aburrimiento. Con Adriana, sexo y drogas. Ella le enseñó otra cara de la vida por la que él sentía curiosidad. Allí estaba, con 50 años, aburrido de la vida y buscando emociones, cosa que ella sin duda le proporcionaba. Vasco nos contó la primera vez que hablamos, en noviembre, lo mucho que Ken odiaba a su mujer. La despreciaba, que no se acostaban juntos, que ella estaba gorda, que gastaba demasiado dinero. Adriana nos recitó una lista de quejas que Ken tenía de su mujer. Caroline sabía que Ken tenía un amante. En más de una ocasión, Adriana llamó a su casa. Caroline empezó a gritar a Adriana que dejara en paz a su marido. Y la respuesta de Adriana fue: ¿sabes qué? Él sigue volviendo a mí y seguirá viniendo mientras yo le deje. Caroline intentó desesperadamente conservar a su marido, pero fue inútil. Adriana le llevaba donde Caroline jamás iría. A él le gustaba el lado oscuro. Iba con su amante, con Adriana. Y también hubo otras mujeres. Pero ella centraba toda su atención. Se enamoró de ella. Vasco cargaba las pilas del Dr. Stoll con sexo y le hizo probar una vida llena de aventuras. A él le atraía la parte pobre de la calle, del vecindario. Hacía más vida social en esa zona que la suya, que en el mundo de los médicos. Ken y Adriana mantenían relaciones sexuales diferentes. A ella le gustaba el sexo duro, le gustaba la acción en el sexo, le gustaba que le pegaran. La obsesión de Stoll por Adriana le llevó por una senda aún más oscura. Stoll conoció a un posible asesino a sueldo bebiendo en un bar y habló sin tapujos de asesinar a su esposa. Hablaron de conseguir un rifle de asalto o de francotirador y disparar a Caroline cuando saliera de trabajar o de algún sitio lejano. Pensaron en hacer que se saliera de la carretera en algún lugar remoto y provocarle un accidente mortal. También hablaron de simplemente acercarse a su coche y disparar a bocajarro con un revólver. El inspector Heaney se pregunta si Stoll planeó la muerte de su esposa, pero eso no explica por qué murió Stoll. ¿Por qué no se limitó a matar a Caroline y luego se fue felizmente con quien fuera? No era feliz en su matrimonio, pero ¿por qué estaba muerto? No teníamos respuesta para eso. Para resolver el misterioso doble asesinato, los inspectores tendrán que interrogar a Adriana Vasco. Pero conseguir que hable será más difícil de lo que nadie se podía imaginar. Los inspectores siguen intrigados por el doble homicidio del Dr. Stoll y su esposa, Caroline. Esperan que el estudio del lugar del crimen arroje luz sobre las heridas de las víctimas y las balas encontradas en sus cuerpos. Las quemaduras y la pólvora nos llevaron a pensar que la boca del arma de fuego estaba muy cerca de la herida de bala. El que disparó a esas personas no estaba muy lejos de ellas. En ese caso nos centramos mucho en las balas, en el tipo de balas que eran. Identifiqué las 6 balas que obtuvimos de las autopsias, el vehículo y el lugar del crimen. 5 las había disparado la misma arma, así que sabíamos que había un arma de fuego. Se habían hecho aproximadamente 7 disparos en base a lo que recogimos, a los agujeros y a las heridas de nuestras víctimas. Crutchfield analiza las balas a fondo.
Cogí las balas y las comparé para determinar que una misma arma había disparado 5 de esas balas. Entonces estudié las características de las balas para pasar una lista a los detectives de posibles armas de fuego que las podrían haber disparado. Determiné que eran de un especial del 38 o de una Magnum 357 y esperé a que tarde o temprano apareciera un arma con la que comparar las balas. Tanto los especiales del 38 como los Magnum 357 no dejan casquillos. El lugar del crimen parecía, desde todos los puntos de vista, el de un crimen preparado. Incluso el hecho de escoger como arma un revólver. Sabemos que el asesino se molestó en recoger los casquillos del revólver para no dejar pruebas. También parece que Ken Stoll controlaba la situación hasta cierto punto, que él planeó salir esa noche. Decidió ir a un sitio distinto y llevó a su mujer a uno de los lugares más desolados que hay. Detuvo el coche y bajó la ventanilla para hablar con alguien. O lo tenía completamente planeado, o fue una auténtica estupidez. ¿Planeó Ken el asesinato de su esposa? Para descubrirlo, Heaney vuelve a revisar el registro de llamadas. Y lo que parecía que destacaba claramente era que Vasco había llamado o escrito un mensaje a Stoll media docena de veces por lo menos, quizá más, no lo recuerdo, 10, 12 veces, un número del 911 durante toda la mañana y parte de la tarde. Así que Vasco tuvo interés en hablar con Stoll durante todo el día. Parecía que supiera algo. Algo se cocía y Vasco sabía qué era, y por eso intentaba ponerse en contacto con Stoll. Deciden que ya es hora de interrogar formalmente a Adriana y averiguar qué sabe exactamente sobre Ken Stoll y los asesinatos. Ella vino y se puso muy sensible enseguida, hasta el punto de parecer que quería acabar con el interrogatorio. Era muy bueno conmigo. Ya lo sé. Era como un padre para mí. ¿Qué dijo él que iba a pasar el sábado? No me dijo nada de lo que iba a pasar, solo dijo un montón de cosas que yo no me creí. No me las creí. A medida que avanzaba el interrogatorio, había cosas que no cuadraban. La policía siguió interrogándola y presionándola porque se dieron cuenta de que estaba más involucrada de lo que había dado a entender. Empezaron a preguntar a sus compañeros de trabajo, sus vecinos, y averiguaron que su relación con ese hombre era mucho más estrecha de lo que ella dijo, y retomaron la investigación desde allí. Los inspectores descubren que tras los asesinatos, Adriana estaba consternada y pidió a sus compañeros de trabajo que no dijeran nada de su aventura a la policía. También descubren que hay otro hombre en su vida llamado Tony Satin, el encargado de su bloque. Él era una especie de aspirante a gángster, un tipejo lleno de tatuajes. Los ex-suegros de Adriana, Jim y Nancy Stewart, conocieron a Satin en casa de Adriana y la primera impresión no fue muy buena. Estaba sentado en el sofá del salón de Adriana. Eran como las 7:30 de la mañana. Y ahí olía muchísimo a marihuana y tenía una cerveza entre las piernas. Adriana llevaba una bata como si se acabara de levantar, pero nos dijo que no y dijo, esta es la abuela de mi hijo. Y él se limitó a decir, sin ningún tipo de respeto. Recibí muy malas vibraciones de él, por así decirlo, desde el primer momento. Los inspectores pasaron la voz de Vasco por un programa informático para identificar pequeñas fluctuaciones en la voz de una persona y descubrir si está mintiendo. ¿Sabía que alguien iba a matar a Ken o a Carolyn? No. Tras una serie de preguntas, el ordenador indica que está mintiendo. Me parece que usted tenía cierto conocimiento de que algo les iba a pasar a Ken o a Carolyn. Vino a decirnos que Ken tenía un plan, que lo quería hacer. Y tal y como nos lo dijo, tuve la sensación de que Ken planeó su propio asesinato, o su muerte, la muerte de su mujer y la suya propia. Ese doble homicidio tan peculiar. Pero Adriana era dura de pelar, era difícil sacar la información, porque juega contigo como tú con ella. Pero declaran más testigos. Nancy Stewart cuenta a Heaney una conversación que tuvo con Adriana semanas antes de los asesinatos. Yo le dije, ¿y ahora qué pasa? Y me dice, es que estaba muy estresada, me he ido a dar una vuelta en coche. Y le pregunté, ¿a dónde? Y me dijo, hemos ido hacia el sur, a un lugar muy bonito. Intenté deducir dónde era y le dije, ¿la carretera Ortega? Y me dijo, sí, ahí. Adriana también se comportó de forma rara en una tienda de deportes con Jim Stewart.
Se dedicó a mirar las armas, básicamente los revólveres que había. Vimos lo que creo que era un Taurus, un arma de 6 disparos de acero inoxidable, un revólver. Me la señaló y dijo, mira, es igual al arma que le he comprado a Tony. Evidentemente en ese momento se acabó la conversación porque perdí los estribos y le dije, ¿que le has comprado qué a quién? Y me puse a gritar como un poseso que esa era la mayor idiotez que había oído jamás. Para entonces ya había conocido a Tony y me había parecido lo peor de lo peor. Heaney sabe que el Taurus es un Magnum 357, el mismo tipo de revólver que se cree que utilizaron en los asesinatos. Es la primera conexión entre Vasco, Satin y el lugar del crimen, pero a los inspectores aún les queda mucho camino por recorrer. Antes de poder detener a nadie, tienen que demostrar quién apretó el gatillo en la carretera Ortega. Fui hasta allí varias veces. Paraba el coche, salía a la carretera y me ponía a pensar. Incluso pedía, Caroline, ¿puedes guiarme en la dirección correcta? No dejaba de pensar en el trauma y el miedo, lo terrorífica que debió ser para ella esa noche. Me decía, Caroline, estamos intentando resolver esto por ti. Los inspectores sospechan que el nuevo novio de Adriana, Tony Satin, tenía algo que ver con los asesinatos de los doctores Ken y Caroline Stoll. Van al apartamento de Satin para interrogarle. Más tarde, averiguan que podría haber sido un encuentro mortal. Tony Satin les estaba esperando detrás de la puerta con un arma cargada. Pero no pasó nada. Nadie abrió la puerta y se marcharon. Por aquel entonces, Satin tomaba muchas drogas. Estaba muy paranoico. Se quedaba en la habitación mirando por la ventana y veía fantasmas, espectros y cosas por el estilo. Los inspectores deciden hacer una segunda visita a Tony Satin, pero cuando están a punto de ir, se va de la ciudad. Los inspectores tienen que presionar aún más a Adriana. Tony parecía importante. Si le mencionábamos en un interrogatorio, veríamos cómo reaccionaba ella, y eso nos daría una idea, una pista de la importancia de ese hombre en todo el caso. Ha dicho que la quería muerta. Después de lo que siempre decía, dijo, se acabó. Y yo, ¿se acabó? Pues pide el divorcio. Eso ya lo sabemos, ya nos lo ha dicho. Ya lo sé, pero es que es... ¿Qué hay de Tony? ¿Le pidió él a Tony que la matara? No lo sé, no sé quién es Tony. Y entonces, cuando mencionamos el nombre, ¿qué hay de Tony?, fue como si le echáramos un cubo de agua helada encima. Era evidente por su lenguaje corporal, su reacción, que habíamos tocado una fibra muy sensible y seguimos por ese camino. Si quiere evitarse problemas muy graves... Pero yo no sé nada, no tuve nada que ver. No apretó el gatillo, pero tiene información. Pero no sé qué clase de información, él no me dijo nada. Sobre lo que pasaba. Yo no sabía qué iba a pasar. ¿Qué le dijo? Entonces nos centramos en quién era Tony Satin. ¿Es importante para el caso? Le investigamos y era una identidad falsa, así que no sabíamos quién era. Heaney y Villalobos vuelven al apartamento de Vasco y preguntan por Satin a los vecinos. Satin tenía acento del sur, no era de por aquí. Apareció por aquí el verano anterior a los asesinatos y desapareció en septiembre tras estos. Los inspectores descubren que tras la desaparición de Satin, Adriana empezó a hacer llamadas a Carolina del Norte. No sabían a quién llamaba, solo sabían que parecía estar desesperada y que hacía esas llamadas a larga distancia. Heaney envía una copia del carnet de California de Satin al departamento del sheriff de Greenville. Lo reconocen enseguida. El nombre real de Satin es Dennis Godley. Está encerrado en una cárcel de Carolina del Norte por robo. De hecho, le llamó comadreja. Dijo que Dennis Godley, alias comadreja, era un gángster local, camello, ladrón de coches, miembro de una banda y fugitivo. Heaney y Villalobos van a Carolina del Norte para hablar con Godley. Y alardeaba. Era el tipo de hombre al que le habría gustado decir a los policías de allí, ¿sabéis? Yo ya he matado antes. Maté a 2 personas en California y volveré a matar. Vosotros no me podéis hacer nada. Godley niega tener relación con los asesinatos y se distancia de Adriana Vasco. Dijo que se había acostado con muchas mujeres, que ella sería una de tantas con las que se había acostado. Dijo que ella no significaba nada para él. Y continuó. Primero estaba muy calmado y de repente empezó a hablar con un tono hostil y dijo que aún tenía gente allí, que la podía encontrar. Y entonces dijo que si lo hubiera hecho, que si hubiera sido él, no habría dejado testigos, que también se habría cargado a esa zorra, se habría encargado de ella.
Después de 6 horas de interrogatorio, Godley hace una pregunta sorprendente. Dice, si admitiera haberlo hecho, no estoy diciendo que lo hiciera, pero si lo admitiera, ¿podría ir a prisión? ¿Por qué iba a preguntar una cosa así? Pero Godley no confiesa nada. Parece estar jugando con los inspectores y amenazando a Adriana. Por el tono, por cómo lo dijo, lo de que si lo hubiera hecho él, la habría matado a ella también, sonaba más como un... Fui yo y debí matarla a ella también. Eso parecía. Y diciendo que aún tenía gente en California que la podía encontrar, a mí me pareció una amenaza bastante clara. Adriana estaba en peligro. A pesar de que Godley está entre rejas, los inspectores temen por Adriana y sus hijos. Les aconsejan que tomen medidas. Al principio, cuando vino la policía a interrogarnos a casa, lo pintaron como si fuera Al Capone. Era como si fuera a sacarte las tripas y dejarte morir en la cuneta sin pestañear. Nos dijeron que dejáramos las luces encendidas. Le dijeron a Jim, mi marido, que podían conseguirle un permiso de armas. Al día siguiente, Adriana llama a Ginny. Quiere hablar. Con un exnovio asesinado y el otro amenazándola, ¿confesará por fin? Por fin, Adriana Basco se dispone a hablar de los crímenes de Ken y Carolyn Stoll. Empieza a hablar y habla de Ken, de él y de su mujer. Nos explica que hacía mucho tiempo que él hablaba de eso, que ella había intentado disuadirle, que cuando Godley llegó a la zona ella empezó a verse con él. Consumían drogas. Stoll no dejaba de presionarla más y más para que lo hiciera, para que matara a Carolyn, no a él. Le comentó que iba a librarse de Carolyn. Lo dijo varias veces. ¿Porque la odiaba? Sí. Adriana admite que presentó al Dr. Stoll y a Dennis Godley, alias Tony Sadin. Juntos, su exnovio y su actual novio planearon el asesinato de Carolyn. Adriana dijo que una vez se encontraron fuera de un restaurante, en el aparcamiento, y que el doctor entregó a Godley un sobre con dinero. Sabíamos que el doctor había sacado $20.000 de su cuenta un par de semanas antes del asesinato. También sabíamos que ellos, Adriana y Godley, que se hacía llamar Tony, estaban gastando mucho dinero. Si no fuera por ella, los dos hombres nunca se habrían conocido y el crimen no se habría cometido. Ella los presentó. Parece ser que se acostaba con Godley y al mismo tiempo seguía teniendo una relación con el doctor. Una vez que presentó a Stoll y Godley, ya no lo pudo parar. Eso es lo que nos contó, que ella pasó a ser poco más que un peón, y ambos la utilizaban. Godley lo quería hacer para ganar algo de dinero y Stoll, que le había proporcionado seguridad durante años y años, también lo quería hacer. Pero en su cabeza, por muy horrible que le parezca el asesinato de Carolyn, Basco también ve que ahora tendrá a Ken para ella sola, así que participa. Nunca intentó llamar a la policía, nunca intentó sabotear el plan. Si sacaba a la esposa de en medio, más dinero para ella. Adriana podía hacerse la víctima, pero los inspectores creen que solamente pensaba en sí misma y sospechan que cuando Stoll le dio los últimos $10.000 para que se los entregara a Godley, se los quedó ella. Godley era impulsivo. Si creyó que Stoll le estaba tomando el pelo, quizá perdió los estribos. A Godley no le cae bien Stoll. Así de claro. Vienen de mundos diferentes. Seguramente es una persona a la que desprecia bastante. Un médico que le paga para que mate a su mujer y ya tiene 20 de los 30.000. Godley tenía una relación con Adriana. Y el doctor también. Le encantaba la sangre. Siempre se paseaba por su piso con la pistola, hablando como si fuera un mal bicho. Quizá le gustaba la idea. Los inspectores están convencidos de que Godley asesinó a Carolyn Stoll por dinero y luego disparó a Ken Stoll por venganza. Pero el caso aún es circunstancial. ¿Cómo demostramos que Godley apretó el gatillo? ¿Cómo saber más cosas aparte de lo que nos cuenta Basco? Basco es la única otra persona que hay, así que le resulta muy fácil culpar de todo a Godley. Podría aparecer alguien y decir que no, que Basco quería que se hiciera y lo hizo ella, pero no parecía posible. Que ella matara a Ken Stoll tenía sentido, pero probarlo iba a ser mucho más difícil. Para poner a prueba su teoría, los inspectores empiezan a recrear la línea temporal del crimen. De regreso de la cena de cumpleaños de Carolyn, Ken cambió la ruta habitual y cogió la carretera a Ortega para que pudieran matar a su mujer.
Los inspectores creen que Godley y Vasco se sentaron a esperar en la entrada a Ortega y siguieron a la pareja por la oscura carretera. Llegamos a la conclusión de que Kenneth Stoll conducía, paró al lado de una cabina telefónica, una cabina de emergencia en un carril de emergencia. Detuvo el coche, pero lo dejó en marcha y alguien se le acercó por su lado. Él estaba hablando o se giraba para saludar a quien fuera que se acercaba a su ventanilla. Así que Godley se acerca. Si tú eres Ken Stoll, Godley se acerca. ¿Cómo le va? ¿Necesita ayuda? Y eso, dijo Vasco, fue totalmente inesperado. Y ella se asustó mucho. Oyó los disparos y vio que Godley había disparado a Ken y dice que apoyó la cabeza en el volante, se echó a llorar y procuró no mirar. Pero entonces oyó más. Oyó gritar a Carolyn. El asesino apunta a Carolyn y le dispara por lo menos un par de veces. Uno de los disparos pudo ir dirigido a Ken, le atravesó y le dio a ella. Carolyn recibió disparos en el pecho y en el brazo, pero ninguno era mortal. Entonces Godley da la vuelta al coche por detrás. Ella sale. Carolyn sale, corre, Godley la atrapa, la golpea, la empuja y entonces ella tiene que volver a entrar en el coche. Ella vuelve al coche arrastrándose. Todo eso ocurre en medio de la nada. Intentar huir era inútil. Medio entró en el coche y se agachó, simplemente se protegió y se agachó. Pero Godley se había quedado sin balas. Exacto. Así que literalmente tiene que coger el revólver, abrir el cilindro y sacar las balas, pero no las tira aquí, no encontramos ningún casquillo de bala. No tira los casquillos al suelo. Cuando abre el cilindro, coge los casquillos en la mano y luego se los mete en el bolsillo porque no quiere dejar ningún casquillo de bala. ¿Sabe lo que hace? Sí. Guarda los casquillos, recarga el arma y ejecuta a Carolyn. Así de frío es ese tipo. Tras el asesinato, Godley vuelve a meterse en el coche. Tiene el arma, tiene los casquillos y se van a casa por la carretera Ortega. Tira los casquillos a lo largo del camino, en algún punto. Es una buena teoría, pero ¿podrán demostrarla ante un tribunal? Siguen sin tener ningún testigo ni ninguna prueba física que relacione al asesino con el crimen. Les falta una pieza del puzzle y los inspectores están decididos a dar con ella. Los vecinos de Godley cuentan al inspector Heaney que en la época de los asesinatos, una fugitiva de 17 años llamada Melissa vivía en su casa. Los inspectores esperan que viera o oyera algo que dé consistencia al caso contra Godley y Vasco. Terminé revisando los informes y las transcripciones de los testimonios interrogados que conocían a Melissa. Eso fueron 6 meses de trabajo policial, a la vieja usanza, llamando puerta a puerta. Y al final encontré a alguien que estaba con ella. El inspector Patrick O'Sullivan localiza a Melissa en Denver y vuela hasta allí para hablar con ella. Accede a verse con O'Sullivan en un aparcamiento. Está tan asustada de Godley que solo hablará si se garantiza su anonimato. Pero tiene mucho que decir sobre aquella noche. Llegó como colocado y paranoico por todo lo que le estaba pasando. Y les preocupaba que les siguiera la policía y todo lo demás, que habían ido a algún sitio y le habían seguido y le habían disparado o algo. Me he manchado los zapatos de sangre, tengo que deshacerme de ellos. ¿Vio sangre en los zapatos? Sí, había salpicaduras de sangre. Entonces Tony habló con Adriana y dio los zapatos a Adriana Vasco para que se deshiciera de ellos, porque estaban manchados de sangre. Eso dijo. Y Adriana dio el revólver a Tony. Tenía como un mango pequeño. ¿Recuerda de qué color era? Era negro. ¿El revólver tenía tambor? Sí, ¿Usted lo vio? sí, ¿Un revólver negro? sí. ¿Y cómo lo vio? Lo estaban envolviendo para deshacerse de él. Después de que Goldie dejara el apartamento, Adriana y Melissa hablaron de lo que había pasado esa noche. Ella me contó lo que había pasado, que él le había hecho algo que no recuerdo, como que la había intentado violar o algo así. Tony dijo, vale, vamos a por ese tío, vamos a hacer lo que hay que hacer. Y entonces ella volvió y me dijo que los habían matado. Cuando Godley llegó a la puerta, dijo una cosa. Dijo, levantó la mano y dijo, ¡boom! Me he cargado a esa zorra. Y también a algo de Stoll. Y entonces cogió un casquillo, jugueteó con él y dijo, aquí tengo un souvenir.
Por fin, los inspectores pueden presentar cargos contra Godley y Vasco por el asesinato de los Stoll. Si se les declara culpable, se les podría sentenciar a muerte. No entienden la importancia de las pruebas circunstanciales. ¿Cómo podemos unir unas pruebas con otras y así saber qué pasó? Adriana Vasco fue a juicio 2 años después de los asesinatos. Parece tener remordimientos por la muerte del doctor, pero sigue sin asumir la responsabilidad. A pesar de las pruebas que hay contra ella, Adriana culpa de todo a Godley. Asegura que solamente se involucró porque él la tenía muy asustada. El jurado no se cree su defensa. La declaran culpable y es sentenciada a cadena perpetua. Lo que llevó a la policía a seguir con la investigación y resolver el caso fue la red de mentiras e historias que contó Adriana. Si hubiera estado callada y se hubiera limitado a negarlo todo como Godley, hoy aún no se habrían resuelto estos crímenes. Godley no llega a ir a juicio. Temiendo la pena de muerte, se declara culpable y es sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es un asesino a sueldo, condenado a cadena perpetua, en una prisión estatal, y creo que por fin tiene lo que quería. Y quizá por eso se declaró culpable, por lo que aceptó su destino. Por fin se resuelve el extraño doble asesinato. Casi llegó a obsesionarme. Pensaba en el caso constantemente. Pensaba en qué hacer. Le dedicaba un montón de horas para intentar resolverlo. Y afectó mucho mi vida privada. No sé por qué lo hace la gente. Supongo que hay ciertos motivos. Godley quería la fama y la fortuna de un asesino a sueldo. Vasco quería a Stoll. Stoll quería librarse de Caroline. Y encontraron la manera de hacerlo. El único que consiguió lo que quería fue Godley. Consiguió el dinero y la fama. Para Stoll y Vasco, sus vidas no fueron como esperaban.